Hola mis amigos, que Dios los bendiga a todos ustedes. Que el Espíritu Santo venga a iluminarlos a todos. Que Él venga a dirigir, a conducir nuestras palabras, esas palabras que nosotros vamos a hablar. Y que sus oídos estén atentos a aquello que Él quiere que usted sepa, para que usted sepa también qué hacer de su vida. Muchas personas, por no entender la palabra de Dios, por no entender a Dios, aún teniendo informaciones de Él, aún así viven en un mar de sufrimiento y dolor, aún teniendo conocimiento de la palabra de Dios. Pero Dios es Dios. Él continúa siendo el mismo, magnífico, maravilloso, bondadoso, generoso. ¿Por qué? Él, cuando hizo el tornillo, también hizo la tuerca. ¿Usted entiende lo que le quiero decir? Él no hace nada incompleto. Cuando Él hizo al hombre a su imagen y semejanza, Él le dio el soplo, el aliento de la vida, que es el alma, que también llamamos de corazón. La Biblia habla que la vida, Él nos dio un alma, y esa alma precisa ser conducida, tiene que ser conducida por el Espíritu. Cuando la Biblia habla en espíritu, está hablando de sabiduría, conocimiento, está hablando del espíritu vivo, del espíritu que nos da el derecho de razonar, pensar. ¿Y quién es sabio? ¿Quién teme a Dios? Piensa como Dios piensa, o busca, anhela pensar como Dios piensa. Porque cuando Él piensa como Dios piensa, entonces Él va a conducir su alma. ¿Qué quiere decir? Va a conducir sus sentimientos, va a conducir su vida por toda la eternidad. Preste atención, Dios es espíritu. Y cuando formó al hombre, Él le dio el espíritu, que es la sabiduría, que es el conocimiento, que es el temor del Señor, que es el espíritu de fortaleza, el espíritu del Señor. Para que con esta sabiduría en su mente el hombre viniese a cuidar de su corazón, sus sentimientos, todo lo que uno siente, todo lo que uno siente está alineado con el corazón. El corazón es quien siente, o sea, el alma, el espíritu, la sabiduría, la inteligencia. Cuando el cuerpo muere, vuelve para Dios. El espíritu vuelve para Dios, que es la sabiduría de Dios, que es el conocimiento de Dios. Y todos reciben eso. Griegos y troyanos, buenos y malos, personas que creen y aquellos que dicen descreer de Dios. No interesa. Dios dio la sabiduría para todos. Para todos. Así como Él nos da el sol para todos, para los buenos y malos, nos da el oxígeno para todos, buenos y malos.
Él también dio la sabiduría para todos, para que todos pudiesen usarla, pensar, razonar, pesar, evaluar y, de acuerdo con la sabiduría, conducir su alma, su corazón, su vida, que es el centro de nuestros sentimientos. Entonces, nosotros hablamos ayer con respecto a Asaf, ese hombre de Dios. Él fue tan sincero, tan puro, tan verdadero, que aún como hombre de Dios, él llegó al punto de preguntar, caramba, ¿cómo es posible? Los que temen al Señor viven una vida apretada, pero los que no lo temen viven una vida arreglada. ¿Cómo puede ser? Él creyó que era una injusticia tremenda, que aquellos que servían a Dios, que eran personas buenas, de corazones limpios, ellos vivían apretados, en cuanto que los que no temían a Dios vivían una vida buena. Él no entendió, no tenía entendimiento. Y porque él no había entendido, él no tuvo discernimiento para entender la palabra de Dios, fuera que, a pesar de que fuese profeta, aunque sea el salmista, él escribió varios salmos dirigidos, obviamente, por el Espíritu Santo. Aún así, él creía, él lo creía una tremenda injusticia. Y de repente usted también lo cree como una injusticia. Caramba, yo voy a la iglesia, yo oro, soy fiel a Dios en mis diezmos, en mis primicias, en mis ofrendas. Yo hago bondad, caridad, yo hago el bien a otros. Yo no hago el mal, hago el bien. Pero usted, allí, en el fondo de su alma, usted envidia a aquellos que no hacen nada de eso. Y les va bien. Y le va muy bien. Físicamente. Jesús, mi amiga, mi amigo, fue el hombre justo, perfecto. Vivió en la perfección impecable. Jesús fue el único hombre impecable. Y él, toda su vida, todo su ministerio y, en especial, sus últimos 3 años y medio de ministerio, él predicaba, enseñaba, orientaba, él curaba, liberaba. Nadie hizo más milagros que Jesús. Nadie hizo más caridad que Jesús. Pero, ¿qué sucedió con él? Él fue preso, fue traicionado, fue preso, juzgado y condenado. E hicieron lo que usted ya sabe. ¿Qué hicieron? Quiere decir que Jesús también podría decir, yo soy un hombre perfecto, pero vea solamente, él tenía que ser perfecto, tenía que continuar siendo perfecto por toda su vida para que él pudiese ser el Cordero que vendría a ser sacrificado por el pecado de toda la humanidad. Solo para que usted pueda recordar cuando el hombre judío cometía un pecado, en la ley de Moisés, él tenía que traer un animal. Ese animal normalmente era un cordero. El cordero tenía que ser perfecto. No podía ni tener manchas. Él tenía que llevar un animal perfecto y entregarlo al sacerdote.
Y el sacerdote impone las manos sobre el cordero y también él, el sacrificante, el ofrendante. Él tenía que mirar a los ojos del cordero, porque el sacerdote iría a inmolar, matar, iría a cortar la yugular, digamos así, para aquel animal tan puro, tan inocente, tan perfecto. Entonces, el sacrificante, el pecador, tenía que mirar en los ojos de aquel animalito ahí sufriendo por él, sin ninguna culpa. Entonces, aquel animal moría para que la sangre de aquel animal viniese a purificar al pecador de sus pecados. El pecador tenía que ver aquello para saber qué es lo que el pecado hace en la vida de una persona. Él ha hecho lo que el pecado ha hecho esto. Él ha visto el sacrificio de Jesús, ha visto la sangre que Él derramó, el sufrimiento que Él pasó, la humillación que Él pasó, porque Él fue colgado, desnudo, completamente desnudo en la cruz. Y además de eso, cuando dice tengo sed, le dieron vinagre mezclado con heces humanas. Aún así, Él sufrió callado, gimió. Entonces, el mundo sabe de eso, pero el mundo no está ni ahí por lo que Jesús hizo por ellos. El mundo continúa descreyendo de Dios, no creyendo en todo lo que Él hizo por nosotros. En fin, el mundo continúa cruel. El mundo continúa ingrato. Peor que el mundo son aquellas personas que conocen la palabra de Dios y aún así no hacen caso de lo que conocen. Entonces, Asaf tenía algún conocimiento de Dios y él quedaba colocando en la balanza los que hacían el mal y les iba bien y los que hacían el bien y les iba mal. Él quedaba mirando, caramba, eso es injusto. En otras palabras, Dios, tú eres injusto. No, no es. No lo es. Él creía eso. Él creía así. Hasta que el versículo de los Salmos, Salmo 73, versículo 17, dice, hasta que entré en el santuario de Dios. O sea, en otras palabras, hasta que yo entré, hasta que subí al altar de Dios. Entonces entendí yo el fin de aquellos que le va bien aún haciendo el mal y el fin de aquellos que le va mal aún haciendo el bien. Yo entendí. Jesús dice para sus discípulos, solo para que usted entienda, Jesús dice para sus discípulos, cuando Él dice cuán difícil es para los que confían en las riquezas entrar en el reino de Dios. Cuán difícil, en otras palabras, cuán difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. No es porque los discípulos quedaron hasta atónitos, porque la cultura judaica hasta hoy, los judíos dicen así, la cultura es la siguiente, la filosofía. Si yo tengo dinero es porque Dios me bendijo, yo soy un bendecido de Dios. Si yo no tengo dinero, si yo estoy pasando privaciones, es porque yo fui maldecido.
Entonces, esta es la cultura judía hasta hoy, porque se espejan en Abraham. Abraham fue amigo de Dios, fue riquísimo, riquísimo. Quiere decir, a Abraham le fue bien, pero Abraham era un hombre justo, fue justificado por su fe. Pero también tenemos otro ícono de la historia cristiana llamado Salomón, que fue un hombre podrido de riquezas. No hubo ni hay hombre más rico y sabio como Salomón. Él era sabio y rico, muy sabio. No hubo nadie más sabio que Salomón, ni más rico que Salomón. Pero la riqueza de Salomón lo llevó a la destrucción. Esta es la realidad. ¿Por qué? Porque él confió en su gloria, en su riqueza, y es lo que ha sucedido en este mundo. ¿Cuántas personas vinieron de la nada? De la nada. Y se destacaron de repente por su sabiduría, con su talento, muchos cantantes, muchas personas influenciadoras. Les fue bien, ganaron mucho dinero, pero al final de las cuentas acabaron quitándose la vida por causa de la frustración. Caramba, yo no tengo tanto para salir de la miseria. Yo llegué al auge de mi vida, de la riqueza, y llegué aquí, estoy peor de lo que yo era cuando no tenía nada. ¿Por qué? Porque confiaron en sus riquezas, no confiaron en Dios. Y Asaf estaba casi que se resbaló, casi que se cae, casi que yo abandoné todo. ¿Por qué? Porque yo me quedé mirando para las riquezas de los injustos y la pobreza de los justos. Yo me quedé mirando para esta situación. Casi que el corazón de él se corrompió. Casi. Porque él conservaba dentro de sí una envidia de los que les iba bien y eran malos. Y él, como hombre del bien, que trabajaba, servía a Dios, vivía en la pobreza. Él tuvo envidia de los que ganaban mucho y hacían nada por los otros. Hasta que él estaba pensando así. Cuando yo pensaba en entender esto, fue para mí muy doloroso, me puedo imaginar. Hasta que entré en el santuario de Dios, o sea, hasta que Él se dirigió al Santo de los Santos. Él se dirigió al Señor. Él se despojó de él mismo y dijo: heme aquí, Señor. En otras palabras, entonces yo entendí el fin de ellos. Y yo pienso que él entendió el fin de los buenos, que les iba mal, y el fin de los malos, que les iba bien. Jesús, mi amiga, mi amigo, él nos enseña aquí una lección extraordinaria. Él dice: cuán difícil es para los que confían en las riquezas entrar en el reino de Dios. Y nosotros hemos visto esto. ¿Cuántas personas? Yo me acuerdo que un caso, tal vez hayan personas que en este momento había un muchacho que vino de la nada, pero hizo la cadena de la prosperidad los días lunes y él hizo la diferencia al punto de él llegar y comprar un helicóptero.
y así ir a la iglesia en aquellos días, los lunes especialmente, en helicóptero. Tenía mucho dinero, pero el corazón de él estaba administrando, confiando en sus riquezas. Hoy, por lo que yo sé, pobre, él está mal, está perdido, está completamente desorientado y sin nada, por lo que yo sé. Pero es el fin de las personas, es el fin de todos los que confían en lo material y dejan lo espiritual de lado. Esta es la realidad. La Biblia enseña claramente cuán difícil es para los que confían en las riquezas entrar en el reino de Dios. Porque cuando la persona se vuelve rica, su corazón deja de inclinarse para Dios para inclinarse para sus riquezas. Va a administrar sus riquezas. Y usted sabe, el fin de ellas, que es triste, fue lo que sucedió con Asaf. Solo que la riqueza de él, que era Dios, que era lo espiritual, que era el servicio de Dios, que era el nombre de Dios, el intercesor junto a Dios por las personas que venían hasta él. Él era rico de la presencia de Dios, pero él bajó sus ojos para quedarse observando la vida de los malos que le iba bien, por en cuanto, claro. Quiere decir, amiga y amigo, Dios nos dio inteligencia, Dios nos dio sabiduría para que nosotros podamos pensar, pesar las cosas, pesar y evaluar y llegar a la conclusión que es la correcta, que todo lo que existe va a quedar por ahí, todo va a agarrar fuego, todo no va a quedar nada, no va a sobrar nada, todo va a agarrar fuego. Y en estos días, este día está llegando, se está aproximando. Es por eso que quien es sabio y usa su sabiduría, invierte en lo espiritual. Porque si invirtiendo en lo espiritual se invierte, su vida, su alma va a ser conservada por toda la eternidad. Si se invierte en lo material y se deja lo espiritual de lado, le va a ir mal. Va a perder todo. Jesús dice esto en otras palabras. Él dice, no os preocupéis con el día de mañana, con lo que va a comer, beber o vestir. Él dice, buscad primero el reino de Dios. ¿Qué quiere decir? El reino de Dios es espiritual. Usted no ve el reino de Dios. ¿Por qué? El reino de Dios está dentro de las personas que tienen sed y hambre de justicia verdadera, sed y hambre de Dios. Las personas que están inclinadas para oír y obedecer la palabra de Dios. Entonces, estas personas, cuando ellas invierten su mente en el reino de Dios, o sea, cuando ellas se permiten ser gobernadas por el Espíritu del reino de Dios, que es el Señor Jesús, el Rey del reino de Dios, cuando las personas se dejan ser gobernadas por Él, por lo espiritual, entonces su alma va a agradecer eternamente, porque ella va a vivir eternamente.
pero junto a Dios. El cuerpo va a quedar por ahí. Es interesante, Asaf llegó a esta conclusión hasta que yo entré al santuario de Dios y entendí el fin de ellos. Ahí él dice así: así me embrutecí y nada sabía. Quedé como un animal delante de ti. Todavía estoy de continuo contigo. Tú me sustentaste por mi mano derecha. Me guiaste con tu consejo, o sea, con tu sabiduría, tu palabra, con tu espíritu. Y después me recibirás en la gloria. ¿Es esto? Este es el fin de aquellos que viven por la fe. Aquellos que viven por la fe en las promesas de Dios, en las palabras de Dios, en las enseñanzas de Dios, en la disciplina de Dios, en el orden de Dios. Esos van a ser recibidos en la gloria. Pero aquellos que contrarían el rey del reino de Dios, aquellos que no quieren ser gobernados por nadie, solo quieren ser gobernados por su propia nariz, seguir sus propias intenciones, aquellos que quieren ser ricos aquí en la tierra. La tendencia de ellos es agarrarse a las riquezas, confiar en sus riquezas, pero cuando venga la enfermedad, el dolor, cuando venga el problema, cuando venga la depresión, no hay médico, no hay remedio, no hay nadie para salvar, salvo la palabra de Dios, el Señor Jesús, que continúa extendiendo las manos para todos los que vienen hasta Él. Por eso Él dice: venid a mí todos, los cansados, sobrecargados, y yo los aliviaré. Entonces, cuando la persona piensa, razona, ella dice: espere, si Dios existe, si estas palabras son verdaderas, tiene que suceder conmigo, tiene que suceder. No es una cuestión si yo merezco o no merezco, es una cuestión de fe y yo creo en esto, entonces tiene que suceder conmigo. Ahora, si yo no creo, ¿cómo es que voy a tener la osadía de la fe para llegar y probar estas palabras? ¿Cómo? No hay cómo. Entonces, mi amiga, mi amigo, queda a su criterio, su futuro eterno. Yo no estoy aquí para tratar por el futuro de este mundo. Dios suple las necesidades de aquel que confía en Él. Nada le faltará. Está escrito: yo soy el Señor, tu pastor. Nada me faltará. Si yo soy tu pastor, nada me faltará para usted. Ahora, si yo no soy, no puedo hacer nada. Si usted no me quiere como su pastor, ¿qué es lo que yo puedo hacer por usted? Si usted me rechaza mi dirección, mi orientación, ¿qué es lo que yo puedo hacer por usted? Nada. Es usted que es madre, que es padre, usted que tiene hijos o hijas. En cuanto su niño es pequeño, usted impone sus reglas, sus disciplinas. Pero cuando ellos crecen, ellos quedan adultos, no precisan ni quedar adultos. Ellos ya son rebeldes por naturaleza, porque quieren hacer lo que sus colegas hacen con sus padres. Son rebeldes. ¿Y qué es lo que usted puede hacer? El hijo es rebelde, la hija es rebelde, está en el vicio. ¿Qué es lo que usted puede hacer por esa persona? Solo una cosa: orar. Mi Dios, ten misericordia de ellos. Nada más. Usted puede tener el dinero que usted tenga, pero usted no va a conseguir por su fuerza, por su dinero, por su sabiduría, conseguir arrancar
el hijo de las drogas. Solo Dios y nadie más. Entonces, nosotros hemos visto esto personalmente. Personas formadas, médicos, dentistas, odontólogos, abogados, ingenieros, personas que tienen un alto grado de educación sirviendo a los vicios, esclavos de los vicios. Esa es cuál ha sido la realidad y el fin de estas personas. El fin es triste. Muchos, infelizmente la mayoría, está perdida por ahí. Y la minoría, aquel que es un trabajo divino, un trabajo de los siervos de Dios, por lo menos en la Iglesia Universal, ese trabajo ininterrumpido, sin cesar, intentando dar el pan nuestro de cada día para esas personas, para que ellas vengan a despertar en la fe. Y entonces permitir que el Señor, el Rey del reino de Dios, venga a reinar dentro de su corazón, de su vida, para que ella venga a vivir en paz consigo mismo y sobre todo con Dios. Entonces, cuando sucede esto, cuando por libre y espontánea voluntad la persona va al altar, entonces va a entender todas las cosas. Y es lo que él dice así. Asaf dice: tú me guiarás con tu consejo y después, al final, me recibirás en la gloria. Entonces, para estos que acatan el sacrificio del Hijo de Dios por ellas, esos serán recibidos en la gloria. Pero los otros, los demás, que son la mayoría, infelizmente, van a descender para un lugar de tormento eterno. Infelizmente, esta es la realidad. Pero la elección es de cada uno. Dios nos da la opción. Además, Él nos dio el libre albedrío desde cuando nosotros fuimos creados, allá con Adán y Eva. Pero ellos, nuestros primeros padres, ellos desobedecieron y por eso se sujetaron automáticamente al reino de este mundo. Y por eso este mundo está un desastre. Nadie entiende. Es como si fuese, dice el otro, es toda una oscuridad. Es tierra de ciegos. Cada uno en el oscuro. Sálvese quien pueda. Esto es lo que sucede por ahí. Pero, ¿quién está con su vida consagrada en el altar, tiene la dirección divina para mantener su salvación, la salvación de su vida, que es su alma, por toda la eternidad? Bien, esta es la oferta que Dios hace para todos. Por eso Jesús dice, venid a mí todos. Todos son todos. En matemática nosotros aprendemos, cuando se habla de todos, quiere decir, no hay excepción. Y si usted está sufriendo, gimiendo, usted es un invitado. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Bien, lo que hizo Asaf. Reconducir su alma en el camino de Dios. Él fue al altar y entregó su vida en el altar como una ofrenda viva para el Dios vivo. Dios los bendiga a todos y hasta mañana
En el nombre del Señor Jesús. Amén.